ahora les voy a presentar el testimonio de Marino Restrepo. Les voy a hablar un poquito de Marino Restrepo, pero también les voy a hablar de Jorge González Coco. Es miembro de la Fundación Rescatando el Amor y él va a presentarnos a Marino Restrepo en esta entrevista que le va a hacer. Pongan muchísima atención, es una entrevista hermosa. Marino Restrepo tiene muchísimas cosas que platicarnos acerca del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María también. Marino Restrepo nació en Anserma, Caldas, en el seno de una familia de tradiciones católicas y fue educado con estos valores. A la edad de 14 años se traslada a Bogotá, capital de Colombia, en donde termina su educación secundaria. Antes de cumplir los 20 años de edad, contrae matrimonio en Bogotá y posteriormente se radica en la ciudad de Hamburgo, Alemania, donde estudia artes y composición musical en la Universidad de Hamburgo. Después de vivir durante 6 años en esta ciudad, en la cual nacen sus 2 hijos, viaja a los Estados Unidos para radicar ahí, en donde se vincula con la industria del entretenimiento y firma como artista exclusivo de Sonic Music de Nueva York. Durante 33 años permaneció totalmente alejado del Señor, ya que desde los años 60, mientras vivió en Bogotá, empezó a involucrarse con religiones y cultos paganos y toda clase de ciencias ocultas y esotéricas, ciencias de control mental y en general en toda clase de supersticiones. La vida de Marino estaba centrada en el dinero, la fama y totalmente entregada al placer. En la Navidad de 1997 fue secuestrado por la guerrilla de las FARC. Esta experiencia se prolonga por 6 meses hasta cuando Marino es liberado por gracia de Dios. El secuestro tiene diversos episodios, pero lo más importante de esta etapa en la vida de Marino es el encuentro que tiene con el Señor. Hola Marino, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, muchas gracias, encantado de estar contigo y con toda la audiencia de este conferencia. Sí, nos da un gran gusto que en este día tan especial que celebramos el corazón de Jesús, pues tengamos la oportunidad de conversar contigo y pues todo lo que nos puedes aportar de tu experiencia de vida y sobre todo experiencia del amor de Dios tan especial, tan significativa que has podido tener. Nada más para explicarle a nuestra audiencia, ya Rosy les platicó un poco de ti, aunque la mayoría de la gente te conoce muy bien, pero pues un poco la dinámica de esta hora, que será, tú nos harás una reflexión meditada de lo que es el amor de Cristo, el Sagrado Corazón, en estos tiempos pues tan especiales que está viviendo el mundo, que está viviendo la humanidad, tiempos inimaginables quizás que nos han caído de sorpresa, pero pues también tenemos que saber interpretarlos a la luz de la fe y entender qué es lo que realmente nos está diciendo Dios a través de tantos y tantos signos, ¿no? Y después conversaremos contigo después de tus 20-25 minutos, lo que tú necesites para esta reflexión que has preparado. Platicaremos el resto del tiempo, vemos si tenemos la oportunidad de insertar algunas preguntas también del público, pero pues adelante Marino, muchas gracias nuevamente y bienvenido a este evento, el Sagrado Corazón, más cerca que nunca. Pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor poder compartir con ustedes todo este apostolado del Sagrado Corazón de Jesús y también pues honrar no solamente esta tradición que es tan antigua en la Iglesia, pero también honrar el celo que hay en ustedes por continuar preparando esta devoción de los 2 corazones y sobre todo seguir conscientes de que Jesús está vivo y que nosotros somos conscientes de que el Señor es nuestro Dios y a Él le rendimos culto en este día en una forma extraordinaria. Voy a comenzar esta reflexión con una lectura del Evangelio de San Mateo en el capítulo 11 desde el versículo 28 y dice:
Venid a mí todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Pues con este pasaje podemos entender muy bien lo que está sucediendo en este día, donde la iglesia celebra el Sagrado Corazón de Jesús. Y también San Juan Pablo II escogió este día para orar por la santificación de los sacerdotes. También sabemos que esta tradición del Sagrado Corazón de Jesús viene desde el principio de la iglesia. Y tenemos testimonios del mismo San Agustín, quien hacía reflexiones sobre San Juan el Apóstol en la última cena, bebiendo del Sagrado Corazón de Jesús cuando estaba descansando sobre su pecho. Y de ahí viene toda una espiritualidad que se desprende a través de los siglos y que la iglesia ha continuado bebiendo de ese corazón de Jesús. Y es nuestra fuente. El Señor permitió que le traspasaran ese corazón en la cruz, y de ese corazón salió esa agua y esa sangre que con el Espíritu son los testigos de nuestra salvación. Son para nosotros una fuente de vida, y esa fuente es la que palpita en la vida del cristiano. Nosotros no podríamos llamarnos cristianos si no estamos unidos a ese Sagrado Corazón. Dentro de lo que el Señor le reveló a Santa Margarita María Alacoque fue el adorarlo, el ir a adorarlo al Señor, porque Él le mostró ese corazón y le mostró lo grande que es comprender quién es Jesucristo en su corazón. En muchas oportunidades en oración yo he tenido unas experiencias con Él donde siempre se lleva su mano al corazón en silencio y me muestra su corazón. Momentos en que estaba muy preocupado, cuando hay situaciones difíciles en la misión y en la vida, o con el prójimo que está pasando por situaciones graves, como ahora la prueba que estamos viviendo de esta pandemia, y el Señor siempre lleva esa mano al corazón. Y esto siempre quiere decirnos, aquí estamos en su corazón. Es como Jesús en la barca con los apóstoles en medio de la tormenta, y el Señor está durmiendo, pero los apóstoles en un momento dado se desesperan y lo despiertan. Y el Señor se levanta en medio de la tormenta y les llama a hombres de poca fe. Pero ustedes saben que no es porque Él sea un maestro injusto, sino porque Él siempre quiere pedirle más a sus discípulos, siempre. Él siempre nos empuja más adentro de la gracia, más adentro de la luz de Él. Él quiere adentrarnos completamente en su amor y por eso nos exige mucho. En estos tiempos que estamos viviendo nosotros como pueblo de Dios, debemos entender que el llamado del Sagrado Corazón de Jesús en un día como este es un llamado a la confianza, al abandono en Él. Al encontrarnos con este pasaje que yo les leí, cuando habla de los que estamos agotados, cansados, angustiados, con toda esta pesadumbre que puede traer la vida por las pruebas que vivimos, que no solamente son la pandemia, sino que es la carga de la vida de cada uno de nosotros. Es un peso que llevaremos hasta la tumba. Y este peso es el que el Señor quiere que le entreguemos, porque Él dice, mi yugo es liviano. Eso quiere decir, caminar con Él es caminar con la gracia, con la bendición. Y esa bendición significa fortaleza. Porque miren que a pesar de todo lo que estamos viviendo hoy, que no es nada fácil, porque el mundo ha convertido a la humanidad, esta civilización de hoy, en seres humanos muy cómodos y muy adictos a la velocidad, a que todo salga rápido, a que todo se dé inmediato. Por eso somos una civilización digital,
una civilización de altas velocidades. Y cuando se nos detiene y la velocidad queda completamente en cero, la gente no sabe vivir así. Esta civilización no subsiste sin correr. Y por eso, en este momento que está detenida la gran marcha de esta civilización, entonces Dios habla con mucha claridad, porque está como que nos envió a sentarnos en casa porque lo escuchemos. Hay mucha gente que lo está escuchando. Entre eso estamos nosotros que estamos compartiendo esta reflexión en este momento, todo este congreso del corazón de Jesús, que el Señor nos ha dado la gracia, la bendición de reunirnos virtualmente para que podamos vivir la experiencia de Dios en lo que nos está diciendo, por la razón por la cual le detuvo la marcha a esta civilización. Ustedes saben que podemos darle muchísimas explicaciones a esta pandemia y culpar a quién sabe cuántas personas, y seguramente hay crímenes detrás y seguramente de pronto es un brote que sale de unos animales, o de pronto es una consecuencia de todos los abusos de la naturaleza que va produciendo virus a medida que se va descomponiendo toda esta naturaleza. No sabemos y no importa realmente para nosotros como hijos de Dios, porque si algo sabemos como hijos de Dios es que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Por lo tanto, esta pandemia es voluntad de Dios. Si no fuera, ya lo hubiese detenido. Entonces, el lenguaje de esta prueba es obviamente el lenguaje de escúchame. Esto es importante entenderlo. La pandemia casi que se convierte como en un profeta que está llamando al pueblo a sentarse y escuchar a Dios. El Señor se manifiesta de muchas formas y en este momento hay mucha gente que lo está escuchando, pero hay una gran cantidad de gente que solo escucha otras voces. Y por eso nosotros como pueblo de Dios tenemos la responsabilidad de interceder, de reparar, de suplicarle a Dios por todos estos que no están escuchando. Ustedes saben que hay mucha gente que cree que esta pandemia ni siquiera existe. Hay otros que creen que esto ya va a pasar y vamos a regresar a la normalidad. A veces da tristeza ver lo que sucede en el mundo. Yo estaba viendo unas noticias sobre Islandia y la gente estaba celebrando el fin de la pandemia, abrazándose en todos, ni siquiera tenían tapabocas, nada, ni observando distancias, ninguna precaución. Y uno se pone a pensar, gente tan inteligente, gente del primer mundo, como se llama, y no se dan cuenta que la pandemia no ha terminado. Mire, les acaba de suceder en Nueva Zelanda, y también celebraron igual, y les volvió a llegar otra ola. Y así pasó con Suecia, donde no tomaban ninguna precaución, y acaban de declarar que estaban equivocados. Entonces, hay un sentido común en el ser humano que no se puede perder. Y es que estos son momentos para ser personas muy sencillas, muy pequeñas, para que podamos entender la verdad. Porque si nos volvemos muy grandes, muy arrogantes, muy ensimismados, esto nos va a tomar por sorpresa y nos va a derribar. Porque es mucha la gente que va a morir. Y yo no necesito venir a traerles noticias malas a ustedes, porque yo creo que no es un secreto para ninguno de nosotros de que estamos en problemas y que el mundo está bajo una oscuridad muy grande. Y no podemos olvidarnos de que estamos en batalla espiritual y que estos eventos no son solamente naturales, estos eventos también son sobrenaturales. Y cuando entendemos esto, de que los eventos son sobrenaturales porque estamos en una batalla espiritual permanentemente mientras estemos en este mundo, y esto es algo tan real para nosotros como católicos, como creyentes, como personas que tienen conocimiento de lo que es espíritu, y nos damos cuenta que todas estas fuerzas del mal
están tratando de subyugarnos, de humillarnos, de doblarnos, de asustarnos, de dominarnos, para que nos llenemos de miedo, de incertidumbre, de negatividad, de angustia, y así robarnos la gracia. Porque ellos, cuando nos roban la paz, el gozo, la esperanza, ya nos ganaron, nos ataron, nos encadenaron, porque eso es lo que sucede con el hombre que pierde la confianza en Dios. Y por eso, si algo queremos celebrar en un día como este del Sagrado Corazón de Jesús, es el don maravilloso de su misericordia. El Señor es misericordioso y por eso nos habla con esa dulzura. Mi yugo es liviano, mis mandamientos son fáciles. Él nos habla así, aunque a la persona que es del mundo, esto le suena absolutamente absurdo, porque considera que el peso de la vida es demasiado grande como para que alguien lo llame liviano. Y también los mandamientos son demasiado difíciles y radicales como para que alguien los obedezca. Esta es la persona del mundo. Pero nosotros que tenemos fe en Dios, que conocemos a Jesucristo personalmente en nuestro corazón, podemos dar testimonio de que esa es nuestra verdad con la que caminamos. Y por eso, si yo tengo fe, si yo creo que Jesucristo es mi Señor, en este día estoy muy feliz de hacerle honra y adorar su sagrado corazón, porque ahí es donde está la fuente de mi vida. Miren ustedes que en esa agua que brota de su costado, que es al traspasarse su corazón, está la respuesta más grande a toda nuestra sed. Esta vida natural nos mantiene con sed, porque es la sed de la mortalidad. Como estamos en una carne mortal, es una carne que busca saciarse, porque le falta algo, porque está incompleta, y se quiere saciar con cosas materiales, con placeres materiales, con cosas del mundo, porque está sedienta, quiere solucionarse, sabe que le falta algo, y por eso el hombre anda en busca de algo siempre. Los filósofos ateos hablan de la piedra filosofal, los orientales hablan de la realización personal en las filosofías paganas, pero nosotros hablamos de Cristo, que es nuestra realización. Él es el que calma la sed. Si nos vamos a la samaritana en el pozo de Jacob, en su conversación con Jesús, encontramos esta agua a la que yo me refiero, esta agua viva a la cual Jesús invita a la samaritana a tomar, porque le explica que esa agua del pozo, por mucho que tome, seguirá con sed, porque esa no es el agua que nos trae vida, esa agua simplemente alimenta un momento de sed, pero sacia un momento de sed, pero quedaremos con más sed. Entonces hoy, este Sagrado Corazón de Jesús nos enseña místicamente a nosotros como católicos, como cristianos que somos, nos enseña que debemos beber de ese corazón. Así como lo explica San Agustín sobre San Juan, el apóstol del amor, que estaba bebiendo del corazón de Jesús en esa última cena. Ahí estaba sobre ese corazón y continuó bebiendo de él a través del tiempo y bebió hasta que él partió, y ahora sí que bebe, que es columna de la iglesia, nada menos que uno de los cimientos de la Santa Jerusalén del cielo. Y esto tenemos que entenderlo. Nosotros debemos ir a esa fuente en estos momentos de prueba. La humanidad está asustada, angustiada, desesperada, frustrada, furiosa. Algunos, los que no tienen fe y son del mundo, están disgustados, están realmente atribulados porque no aceptan estas limitaciones. Además, no aceptan que no puedan correr. Eso es lo que más los atormenta. Y nosotros tenemos que realmente concientizarnos de esta realidad de nuestra fe, si es que verdaderamente tenemos a ese Jesucristo vivo en nuestro corazón,
si es que verdaderamente lo tenemos, pues debemos mirarnos muy sinceramente adentro de nosotros y pensar si verdaderamente tenemos paz, tenemos gozo y esperanza a pesar de la tormenta, a pesar de esta prueba. Ese es un buen examen de conciencia. Si usted quiere medirse su fe y quiere saber quién es usted, no se mira su religión, porque todos podemos ser rezanderos. Usted puede arrodillarse todo un día en una esquina de su cuarto y suplicarle a Dios todo el día. Eso no le da paz, eso tampoco le da esperanza, eso tampoco le trae gozo, pero adentro de su corazón está la verdad. Y por eso cuando se habla del corazón de Jesús, se habla de la fuente de agua viva del verdadero amor, a donde debemos refugiarnos. Ese es nuestro refugio, el Sagrado Corazón de Jesús. Ahí nos refugiamos. Y sabemos que dentro de nuestra espiritualidad como católicos, es inseparable el Inmaculado Corazón de María. No lo podemos separar. Tanto es así que la Iglesia estableció la fiesta del Inmaculado Corazón de María el día siguiente a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, porque son inseparables y los considera unidos en sí como una fuerza de la Iglesia que nos lleva en la peregrinación por el destierro hacia la realización de nuestra vida, que no es la realización personal de las filosofías orientales, ni es la autoestima, ni es el control mental, sino la salvación eterna, que es arriba de la montaña de Sión, la ciudad de luz, la santa Jerusalén del cielo. Ese es nuestro destino, pero para eso tenemos que requisar nuestro corazón en un día como este, porque podemos recibir la gracia del Señor de que podamos mirarnos con sinceridad y preguntarnos quién soy yo con relación a mi fe. Estoy en paz, tengo gozo, tengo esperanza, aunque el mundo esté al revés y no sabemos cómo va a continuar esto. Por eso tenemos que estar preparados con fortaleza, con fe, con esperanza, con gozo y con confianza en Dios. Amén. Qué bien, Marino, muchas gracias. Y en esto que tú nos mencionas, pues, como tú dices, en nuestro alrededor, en este mundo moderno en el que nos tocó vivir, pues se respira todo esto que frustración, pánico, miedo. Como nosotros de alguna forma que pues hemos sido bautizados, tenemos otra visión de la vida totalmente, cómo contagiar al mundo de esta esperanza y de esta confianza de que pues aunque pasen las mayores calamidades, tenemos la certeza de que el corazón de Jesús está con nosotros y que ese amor no es solamente una palabra hermosa o una obra literaria, sino una realidad de todos los días y que ese amor se desvive por todos y cada uno de sus criaturas, cada instante de su existencia. Así es, es verdad. Nosotros entendemos que estos son tiempos en los cuales nuestro testimonio de vida tiene que brillar. Este es el momento para que nosotros llevemos este evangelio vivo a la gente que está tan desesperada, tan angustiada, porque son muchos los católicos mismos que se encuentran mal, que están mal en este momento, a pesar de su fe, a pesar de estar bautizados, a pesar de profesar su religión, pero no tienen dentro de ellos una religión viva que les dé la suficiente fuerza para defenderse de esta oscuridad. Si me permites meterme un poquitito en tu vida pasada, pues de alguna forma este confinamiento podría evocar a la experiencia que tú viviste en ese secuestro de 6 meses por la guerrilla de las FARC, ¿no? Y en esa, lo que aparentemente era una gran tragedia para tu vida, pensaste que quizás tus días estaban contados, tus parientes ya te habían dado por muerto, y sin embargo, pues ahí fue donde tú encontraste la luz y descubriste el amor de Dios y cambió tu vida radicalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia tuya en ese confinamiento
pues, y que lo has vivido también en tus experiencias que has tenido que pasar en la cárcel y todo esto, ¿no? ¿Cómo tomar la mayor ventaja y ver esto como una oportunidad única en la vida para lo que realmente vale, que es la vida eterna? Mira, para mí, es decir, hoy yo diría bendito secuestro. Pero obviamente cuando estaba viviendo esa experiencia, pues era una experiencia muy dolorosa, muy difícil, porque yo era un hombre que estaba muy alejado de Dios y no tenía esa fortaleza precisamente a la que estamos hablando en este momento sobre esta prueba que estamos viviendo y cómo es de importante tener a Dios en el corazón para que uno tenga la fortaleza y no tener miedo, ni angustia, ni preocuparse por la muerte, mientras que uno esté en gracia de Dios. Pero yo no estaba en gracia de Dios. Tuve la experiencia mística a los 15 días del secuestro y llevaba 15 días en una cueva, amarrado, encapuchado, sentenciado a muerte. Y en ese encuentro que tuve con el Señor, pues obviamente que después de haber vivido lo que yo viví místicamente, mi vida se transformó. Yo creo que nadie que pueda vivir una experiencia mística donde uno se encuentre con la verdad cara y escuche la voz de Dios y vea al Señor, pueda ser la misma persona. Nadie podría ser la misma persona. Pero, sin embargo, me quedaba una vida por vivir porque el Señor me dio la oportunidad de reparar mi vida, de empezar una vida nueva. Y me quedaba una vida nueva por vivir y ese era el desafío más grande. Ese confinamiento, toda esa tortura de estar encerrado con criminales de ese tamaño, todo lo que viví después, lo de la cárcel, todas estas cosas me han enseñado a mí a aprender más y más de lo importante que es tener claro de que estamos de paso, de que esto se termina en cualquier momento, porque precisamente después de la experiencia mística en el secuestro viví 5 meses y medio más secuestrado y todos los días me amenazaban con que ese día ya me iban a matar. Por lo tanto, yo viví esa experiencia en la cual se ve el fin de la vida al frente, que ya se va a acabar, ya se va a terminar, y yo estoy mirando hacia adelante, hacia donde el Señor me mostró, y en esos momentos en el secuestro con mucha preocupación, porque yo estaba en pecado mortal de tantos años. Y después de que salgo del secuestro y comienzo mi vida nueva, y comienzo mi vida de misionero después de que el Señor me llamó, cuando me reveló esta misión, y después tengo la experiencia de la cárcel, vuelvo a entender lo importante que es vivir el día a día, de ir a cada día con su afán, que es lo que le estoy diciendo a la gente en estos tiempos, en todas las conferencias que estoy dando virtuales desde que estamos en este confinamiento. Uno de los mensajes más importantes que yo he querido compartir es a cada día con su afán. No vivan sino día a día, no se pongan a mirar para adelante porque hay necesidad, porque es que el Señor nos está enseñando esa lección en este momento. Y en esa experiencia que nos compartes, que tuviste a los 15 días de tu secuestro en la selva, podríamos resumirla, esa iluminación de conciencia, como una experiencia del Sagrado Corazón. ¿Viste el amor de Dios comparado con lo que había sido tu vida pasada hasta ese momento? Sí, porque precisamente la iluminación de la conciencia, que es la primera parte que vivo en la experiencia mística, donde entro en éxtasis y ya estoy en ese plano espiritual, donde se despierta mi conciencia que estaba dormida por 33 años, que llevaba el pecado mortal, y empiezo a sentir el dolor del pecado, empiezo a concientizarme del sentido y la consecuencia de lo que es el pecado, y se empieza a despertar también la imagen de Dios, empieza a aparecer Dios de nuevo, y por lo tanto el temor de Dios. Y esto es maravilloso porque a pesar de lo doloroso que es, se habla mucho de las profecías
de la iluminación de conciencia de toda la humanidad, el aviso, ¿no? Sí. Y esto va a ser un regalo muy grande para la humanidad, pero al mismo tiempo es algo que es demasiado doloroso, porque es la concientización del ser humano, y concientizarse en un mundo tan inconsciente como en el que vivimos, que ni siquiera ponemos cuidado a lo que tiene que ver con el amor de Dios, porque estamos de afán, porque no hay tiempo para eso. Entonces, cuando eso se despierta y todo se detiene y aparece la verdad desnuda y aparece el temor de Dios tal y como debe ser, esto es una experiencia muy dolorosa, pero una experiencia transformante. Después de esto, que continúa esa experiencia mística y aparezco boca abajo contra una montaña muy alta, en un silencio increíble, y el Señor comienza a hablarme, comienzo a escuchar su voz. Yo quería desintegrarme, porque el dolor que yo tenía, porque ya me había mostrado mi alma, el estado de mi alma, y ya tenía conciencia del pecado, tenía conciencia del temor de Dios, estaba totalmente encontrado en la realidad espiritual de Dios, y Él me habla. Entonces, en ese momento, el Señor, por su amor y su misericordia, me mantiene allí, a pesar de mi dolor, me mantiene flotando en su misericordia. Ahí podría decir yo que fue el encuentro con ese corazón, con ese sagrado corazón misericordioso, que no permitió que yo sucumbiera a mi miseria y mi culpa, sino que me mantuvo allí en el perdón, en la misericordia, como diciéndome: sí, eres un miserable pecador que me has traicionado por 33 años, que te alejaste de mí voluntaria y conscientemente todos estos años, pero yo te amo y yo te voy a dar otra oportunidad. Él no me lo dijo en esas palabras, pero así me lo demostró con los hechos, por todo lo que sucedió después de eso. Hay una frase de Santa Teresita muy hermosa que habla de que el peor pecador sería una gota de agua que se avienta en un incendio y que se esfuma en un momento, y el incendio es el corazón de Jesús, ¿no? O sea, ni el peor pecador puede tener ese miedo. Tú lo viviste como vergüenza, como dolor de tu pasado, y has dado ese cambio. ¿Qué le dirías a tantas personas que a lo mejor ahorita con esta experiencia externa que estamos viviendo, pues se han cuestionado lo de la muerte, ¿no? Se han cuestionado la enfermedad, se han cuestionado a dónde voy, de qué se trata la vida? ¿Qué les dirías tú a ellos que a lo mejor su pecado o su vergüenza o su pena es tan grande que no confían en que Dios tenga la capacidad de rehacerlos de nuevo y perdonarlos como si fuera el primer día de su vida? Pues lo que yo les diría sería que observen mi testimonio de vida, en el cual un pecador como yo, que me alejé totalmente de Dios por 33 años y que desprecié todas las cosas de Dios, las pisoteé, y sin embargo el Señor me rescató, me perdonó y me dio una vida nueva. Y encima de eso me llamó para que sirviera en su iglesia, me envió en este ministerio profético, como Él lo llamó. Yo le diría: Dios nos ama, Dios quiere que todos nos salvemos, Dios nos creó con sus propias manos para llevarnos a la gloria. Él solo quiere eso. Para Él no hay un pecado tan grande que lo asuste a su misericordia. Él es un Dios misericordioso que siempre nos perdonará. Él nos está esperando. Por eso estos tiempos tan difíciles son momentos de reflexión, como yo decía en la reflexión de hace un momento, que este es un tiempo para escuchar la voz de Dios, porque hay muchas voces hablándonos, y la mayoría son voces que nos quieren confundir, o nos quieren engañar, o nos quieren llenar de ilusiones, de fantasías o conspiraciones. Pero en realidad el Señor lo que quiere es que nosotros le escuchemos esa voz amorosa que dice: yo te perdono, ven a mí, acércate a mí, tráeme tu cansancio, tu angustia, tu miedo, y descansa en mí, que yo te voy a dar vida.
te voy a dar esperanza y gozo a pesar de las vicisitudes de esta vida. Hablábamos de pues, toda esta paranoia que está viviendo, pues, que vemos en todo nuestro entorno, en todo el mundo. Ahora sí que no hay país, creo, que se ha salvado de este confinamiento y de esta epidemia. Y uno diría, bueno, ¿por qué no actuar con la misma cautela, con medidas extremas ante el virus del pecado, ¿no? Porque esta epidemia, pues lo último que, para los que tenemos fe, pues al final simplemente nos puede enfermar y probablemente llevarnos a la muerte, ¿no? Pero sabemos de la muerte definitiva, la muerte de nuestra alma, la muerte de nuestro espíritu. Tú tuviste la experiencia en esta revelación mística del purgatorio, del infierno, cómo realmente nosotros temerle más al virus del pecado mortal que a ningún otro virus. Es verdad, yo pienso que si nosotros realmente le ponemos cuidado a lo que Jesús nos enseña en los evangelios, en su evangelio, sobre la vida eterna, podríamos entonces comprender el misterio de que esta vida terrenal es una escuela de almas. Aquí estamos aprendiendo la lección del amor para regresar al paraíso perdido, como podríamos llamarlo, del que fuimos desterrados, que es una realidad que aparece en el Génesis con mucha claridad y que debemos entender esa palabra revelada que nos muestra quiénes somos y que debemos entender qué estamos haciendo acá y por qué Dios nos creó acá y qué es lo que continúa. La vida que continúa después de la muerte es importante, hay que colocar nuestros ojos en la trascendencia. San Pablo dice algo muy lindo que yo siempre lo repito, y es que dice, lo que no vemos es lo que permanece, y lo que vemos es lo que pasará. O sea, el mundo material es transitorio, pero el mundo espiritual es permanente. Por lo tanto, si nos adentramos en la sabiduría de Dios por encima de nuestra inteligencia humana, vamos a encontrar que nuestra prioridad es nuestra vida eterna. Y por eso ya estas plagas, las amenazas de esta vida, no nos van a asustar, porque de algo en alguna forma vamos a terminar, pero que no vaya a ser por el pecado, que no sea el pecado el que nos mate, sino de que sea la vida en sus luchas, pero en obediencia a Dios, la que termine con este paso que estamos dando a la vida eterna, pero que no sea el pecado. Eso es lo importante, entender que vivir en pecado es vivir muerto, porque eso no es vida, el pecado es muerte. Sí. Marino, tú también en tu vida pasada estuviste involucrado en ritos oscurantistas, en control mental, en algunas actividades de la nueva era. Y muchos de los mensajes que se envían ahí, incluso a católicos que se acercan y tienen esta dualidad de doble prácticas, es que el corazón de Dios es tan bueno que no va a pasar, que no hay purgatorio, que no hay infierno, que no hay condenación, que hay que creer en ese Dios amoroso, en su misericordia. ¿Qué le dirías tú a quizás incluso una idea que predomina en nuestras sociedades, ¿no? Que de alguna u otra forma pues no hay ese destino final también del ABC de nuestro catecismo de la vida eterna, el purgatorio, el infierno, el cielo, ¿no? Porque al hablar de un corazón tan bueno, pues no podemos imaginar que pueda existir ese castigo definitivo. Muy buena pregunta, porque mira que hoy encontramos en nuestra Iglesia Católica con mucha tristeza un evangelio nuevo, de los cuales San Pablo nos advirtió que llegarían en estos tiempos, que es el evangelio de la misericordia, donde no hay cruz, donde no hay sufrimiento, donde no hay infierno, no hay diablo. Dios quiere que seamos prósperos y que tengamos
muy buena salud y disfrutemos esta vida. Prácticamente eso es lo que practican y predican todos estos pastorcitos de las sectas cristianas, pero en la Iglesia Católica tenemos desafortunadamente mucha catequesis de esa naturaleza. Hay muchos predicadores y laicos y sacerdotes que por complacer a la gente y tomar ventaja de las metas que tienen materiales con el dinero y la fama, predican un evangelio totalmente oscuro, que no tiene nada que ver con Dios. Porque este es el católico tibio, mediocre, que se acomoda a la realidad del mundo desde la fe. Nosotros encontramos los ejemplos en los Estados Unidos con políticos demócratas que son pro aborto, que son pro movimientos de LGTB, de todas estas ideologías, y son católicos, y van a misa, y hay muchos sacerdotes que les dan comunión, y esto es un absurdo del mundo de hoy, porque hay mucho católico mundanizado, y por eso esos católicos piensan que practicar yoga y enneagramas y reikis y coaching y no sé cuántas otras cosas, control mental, todas estas psicologías modernas, psicoterapias, que eso es normal, que eso está bien, que eso va con nuestra fe. Tenés en cuenta la cantidad de sacerdotes que hay enseñando meditación oriental y meditación céntrica, que llaman, oración central. Hay una cantidad de terminologías envueltas con el orientalismo, en el cristianismo, que es un sincretismo que lleva al abismo, porque eso es todo lo que es, y es muy triste, pero cuando uno les dice, cuando les habla de eso, te quieren morder, porque como ese espíritu es tan violento, el espíritu de la nueva era, cuando uno exhorta a una persona católica a que no practique esas cosas, sale un demonio increíblemente violento, muy áspero de ellos. Sí. Y Marina, ¿qué nos aconsejas a nosotros para seguir creciendo en el amor de Dios? Algo muy hermoso de nuestra fe es que es un amor, como lo vemos ahora, es un corazón palpitante, es un corazón ardiente, es un corazón vivo, y que podemos seguir creciendo en esa relación de amor, seguimos en ese enamoramiento, incluso se puede decir, porque pues así es el amor de Cristo. ¿Cómo le haces tú en tu vida de todos los días para que realmente ese amor, esa llama esté siempre ardiente, siempre prendida, y que pues ese amor siga creciendo, ¿no? Lo primero que yo hago es que apenas abro los ojos todos los días, inmediatamente glorifico a Dios. Inmediatamente. Aquí en la casa madre de la misión en Bogotá, donde estoy en este momento, que llevo más de 3 meses de confinamiento, esta casa la abrimos hace 18 años. Y es la primera vez que yo estoy más de 3 meses en esta casa, porque siempre estoy viajando por todo el mundo y nunca tengo tiempo de estar tanto tiempo acá. Y encima de mi cama tengo un crucifijo que me dieron en el Medio Oriente, en el Líbano, en una misión, los maronitas, y este crucifijo es un Jesús agonizante que está con la cabeza colgando hacia abajo. Entonces desde mi almohada lo puedo ver su rostro, y él siempre que apenas abre los ojos, yo le imploro, le digo, Señor, y lo glorifico y le pido que no me suelte y que me lleve con él unido todo el día, en todo lo que hago, en todo lo que pienso, en todo lo que siento, y yo trato de vivir con eso todo el día, con ese amor unido al Señor, con ese pensamiento en Él, con ese corazón en Él, con esa intención en Él. Quiero vivir prendido a Él. De eso me ha ayudado mucho, porque en mi vida misionera, que es una vida constante de movimiento, de viajes de un lado a otro, manteniéndome siempre con el Señor en mi corazón en esa forma, me ha ayudado muchísimo a no estar prendido a las cosas temporales, a los resultados que dan las obras que se están realizando en el momento. Y eso no
me produce angustias porque estoy unido a Él. Y eso es una gracia grande que el Señor me da para evitar que esté muy anclado en las angustias temporales. Y no es que Dios esté por encima de ellas, ni mucho menos, porque soy un ser de carne y hueso y tengo mis miserias humanas como toda persona. Pero sin embargo, unirme a Él todo el momento, todo tiempo, en todo momento, me ha ayudado muchísimo y cada vez me demuestra más su amor, cada vez me respalda más. Entre más lo hago, más me responde, porque el Señor nos da 1000 por 1 siempre. La generosidad de Dios es inmensa. Y tienes también tus momentos, me imagino, especiales de oración, de vida de oración, ahora que hablábamos de que pues ante este parón que nos ha dado la vida, pues aparentemente tenemos más tiempo para el silencio, para la reflexión, para la oración. ¿Cómo aprovechar verdaderamente este tiempo de mayor espacio personal, familiar, para la vida de oración? Es muy importante que, como hablaba antes, el Señor nos llamó a tomar asiento porque nos quiere hablar. Entonces, es importante entender que hay que escuchar al Señor en estos momentos más que nunca. Y la oración es muy importante. Por eso nosotros como católicos tenemos el tesoro de oraciones más grande que tiene el cristianismo. No hay nadie como la Iglesia Católica más rica en oraciones que nosotros. Tenemos una riqueza increíblemente grande y por eso este es un tiempo muy grande para abrazar toda esa riqueza de la oración, para aprovechar y leer los doctores de la Iglesia y llenarnos de esa sabiduría, para recorrer los evangelios, para adentrarnos en toda esta riqueza que tiene nuestra Iglesia, darle una mirada al catecismo, pasar un tiempo en silencio con Dios todos los días, importantísimo. Yo curiosamente ahora hemos estado más ocupados que nunca aquí con los misioneros que también viven en la comunidad, porque estamos transmitiendo muchísimos programas por las redes y desde muy temprano en la mañana, como estamos haciendo programas para Europa, para otros continentes, los horarios nos exigen a veces trabajar a horas que no son dentro de los horarios normales, pero sin embargo le dedicamos mucho tiempo a la oración. Gracias a Dios que aquí tenemos el oratorio con el Santísimo y tenemos esa bendición para estar con el Señor allí, siempre a su lado y esperando su gracia y su bendición en todo momento, pero este es un momento para eso. Marino, nos han llegado algunas preguntas del público, son varias, no nos va a dar tiempo pero hemos puesto en un bloque 3 preguntas, son diversas, pero a ver si por lo menos de una forma breve pudiéramos responder a ellas. Una es de México, otra es de los Estados Unidos, de San Diego, y finalmente otra de una española que reside en Haití. Entonces te las ponemos las 3, repito, a lo mejor unas ya las hemos comentado, pero queremos que también el público sienta que es un espacio para ellos, ¿no? Buenas tardes. Señor Marino Restrepo. Bueno, era una pregunta de una señora mexicana que te hablaba precisamente de tu experiencia del confinamiento. La segunda pregunta era un joven, un señor, padre de 5 hijos de San Diego, que hablaba mucho de la preocupación de los hijos, ¿no? Creo que es una preocupación que tenemos todos los padres de familia, que pues están viviendo un mundo muy difícil, y cómo hacer para que realmente todo este espíritu del mundo, de esta modernidad, de esta mundanidad a la que tú has mencionado, pues realmente no haga esa mella y no, ahora sí que absorba sus corazones y los desvíe del camino que los padres quisiéramos para ellos, de valores, de su fe y de su destino en un camino ascendente hacia el amor de Dios. Sí. ¿Qué opinas tú de cómo a los padres de familia, para estos jóvenes, padres formados en valores y en la fe, que estamos viendo que nuestros hijos de alguna u otra forma no están abrazando estos valores, sino
lo que están viviendo en sus universidades, en sus ambientes, en las redes sociales, en las series de televisión. Sí, precisamente hace unos días atrás le estuve dando una conferencia virtual a unas familias de Tenerife, España. Está en YouTube esa charla, se llama ¿Cómo cuidar a nuestros hijos? Les recomiendo que la vean en YouTube, en mi canal, que es marinorestrepo.com en YouTube. Y ahí está esa charla de cómo proteger a nuestros hijos. Pero básicamente yo diría esto, no importa las circunstancias que este mundo presenta con relación a todas las amenazas y peligros que hay para nuestros hijos y para los jóvenes en este mundo de hoy. Yo pienso que el arma más poderosa para nosotros proteger a nuestros hijos, que son como las alas que los pueden cubrir, es nuestro testimonio de vida, porque en realidad a veces las palabras no sirven, no son suficientes. La religión misma tampoco a veces sirve. Los jóvenes incluso tienen tendencias a alejarse de la religión, de la iglesia. Por eso lo importante, yo creo que es lo que queda marcado indeleblemente en el corazón de los hijos, de los jóvenes, es nuestra coherencia, nuestro testimonio de fe. Si yo como padre de familia o como madre soy una persona que no solamente cree en Dios y practico mi fe católica, sino que también la vivo, o sea que soy una persona caritativa, una persona compasiva, tolerante, paciente, que tengo espíritu de servicio, que perdono, que tengo un corazón abierto al amor. Eso nunca se le olvida a un joven. Los jóvenes tienen que caminar también por entre el fango. Ustedes saben que si alguien se muere y llega con las botas limpias donde el Señor, lo devuelven, ¿no? Porque le van a preguntar, ¿usted pasó por la tierra? No, porque todos pasamos por el fango. Así que los jóvenes tienen que untarse de fango, todos caminan por este tierrero y esto es inevitable. Uno no puede tener los hijos en una burbuja, eso no se puede. Y los que hacen eso los dañan y los ponen en más peligro todavía. Por eso hay que acompañar a los hijos, hay que acompañar a los jóvenes con la amistad. Es lo más importante, ser amigos de ellos, no ser jueces y tampoco ser ese cristiano con la Biblia que les da en la cabeza con la ley, sino ser el amor de Dios, la caridad, la compasión, el amigo, pero también obviamente que el formador, aquel que exhorta, que enseña, que dirige, que señala el camino, que trae a Dios en sus conversaciones, pero no impone nada de eso. Yo creo que el testimonio de vida es el arma más poderosa. Sí. Y la última, muy brevemente, creo que relacionada también, una señora Asunción de Puerto Haití, que habla de que nos platiques de la experiencia, tu experiencia de quién ha sido el ángel de la guarda en tu vida y qué podemos hacer nosotros para también pues tomar ventaja de este gran regalo de Dios. El ángel de la guarda se me manifestó a mí en mi experiencia mística encima de una roca mientras estaba yo en un lago en medio de todos los espíritus del mal de mis pecados mortales de 33 años. Y ahí es cuando el ángel, que no me habló, pero en ciencia me mostró el infierno que estaba al lado izquierdo del lago y luego el purgatorio que estaba al lado derecho del lago. Yo no sé si eso tiene un orden real en el mundo espiritual, pero el ángel me estaba enseñando esos estados y yo los vi en esa forma. Entonces el ángel aparece en mi vida como ese compañero que Dios me dio para llevarme por este destierro, inspirándome siempre a vivir hacia la luz, hacia Dios, a caminar hacia el norte de Dios. Yo obviamente que no lo había hecho por muchos años y cuando Él se me manifiesta durante esa experiencia, me está enseñando la realidad de lo que yo había olvidado, de lo que yo había abandonado e ignorado. Y hoy, después de mi conversión y regreso a la fe y ahora en mi vida de misionero, observo
la acción del ángel guardián como esa voz de mi conciencia que está constantemente dándome la mejor opción, la opción del bien, la opción del amor, la opción de Dios. Él siempre está en eso. Ese es el ángel en mi vida y yo lo entiendo, yo entiendo lo que él está haciendo, porque siempre me inclina hacia esa opción. Esto es posible solamente cuando estamos en gracia de Dios. Si no estamos en gracia de Dios, no tenemos oídos para el ángel y tampoco tendremos inclinación hacia sus sugerencias, porque no las vamos a entender, las vamos a ignorar, no las vamos a escuchar. Pero si nosotros vivimos en gracia de Dios, esa voz de nuestra conciencia, tengan la seguridad que ese es nuestro ángel. Él nos está hablando, Él nos guía, Él nos inclina. En el corazón siempre hay esa fuerza que nos lleva hacia Dios en todo lo que hacemos, pensamos, sentimos. Pues Marino, te agradecemos de corazón el tiempo que nos has regalado, sin duda un momento muy especial, todo lo que nos has comentado en esta hora, pues sin duda es un material de reflexión y de meditación muy a fondo para todos nosotros, y sabemos que Dios podrá llevarlo a personas y a lugares que no imaginamos, y seguramente hará mucho bien. Y pues este día tan especial, en estas circunstancias del mundo, de la sociedad tan especiales, pues de verdad tu palabra, tu testimonio de vida significa mucho para nosotros y nos trae mucha luz, y sobre todo que realmente sea esto una oportunidad también de nosotros de crecer en esa relación con el Sagrado Corazón y como Él lo ha pedido a Faustina, y confiar en Él, porque eso le da consuelo, eso le da reparación y eso le llena de gozo. Así es. Yo les agradezco muchísimo por la invitación. Los felicito porque este celo por el Sagrado Corazón de Jesús, o por los dos corazones, es un celo muy importante en estos tiempos y siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca. Que Dios los bendiga a todos y bendiga a todos los que nos están viendo y escuchando, y todos los que nos escucharán en el futuro por las redes, y que pues tengan mucho éxito en el resto de este congreso. Muchas gracias, Marino. Dios te bendiga. Gracias. Pues le damos las gracias a Coco y también a Marino Restrepo por esta interesantísima charla en donde nos habla de tantas cosas tan hermosas, importantes. Nos habla de nuestro ángel de la guarda, nos habla también de la iluminación de conciencia, nos habla de la importancia de estar como siempre muy dispuestos a la confesión. Él nos dice que este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de pandemia, este tiempo en donde hay tanto temor, en donde nos sentimos nosotros muchas veces agobiados, lo podemos pasar siendo verdaderos cristianos, siendo verdaderos católicos, confesándonos, estando en gracia de Dios. Muy interesante, la verdad, esta charla de Marino Restrepo.